Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 días y es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada. Hoy está con nosotros César Gustavo Ross. Él es una persona muy entendida, es de la Cámara de Exportadores, también es titular de PISA y con quien queremos hablar sobre justamente este negocio del mercado porcino, cómo se está desarrollando en el Paraguay y de qué manera está creciendo también esta industria. ¿Cómo le va, don César? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Samuel. Muchas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes y a la amable audiencia. Sabemos que la carne vacuna, obviamente, en materia de exportación, es el gran jugador, digamos, en Paraguay, pero en los últimos años hemos estado observando un crecimiento interesante y la apertura de nuevos mercados también para la carne porcina paraguaya. Queríamos conocer un poco de qué manera se estaba desarrollando este negocio, don César. Bueno, sí, efectivamente, así como estás mencionando, en los últimos años el sector porcino ha venido creciendo consistentemente y en este año se han presentado algunas dificultades en el mercado internacional, preferentemente, ya que la China cambió su política comercial de compra de grandes volúmenes de carne porcina en todo el mundo, ¿verdad? Perdón, es sabida, digamos, que la demanda de productos en China altera los precios a nivel mundial, ya sea al alza o a la baja, ¿verdad? En nuestro caso, lastimosamente, como ellos dejaron de comprar y suspendieron envíos, por ejemplo, a grandes proveedores mundiales como son Brasil, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿verdad? Y eso generó una sobreoferta muy importante de carne porcina a nivel mundial. Y sabemos todos de que cuando una mercadería en el mercado se ofrece en grandes volúmenes, los precios tienden a bajar. Claro. Entonces hay una tendencia en el mercado internacional de mantener los precios de la carne porcina a niveles bajos, por debajo, digamos, de la media usual en este producto. Nosotros estamos encontrando en nuestro caso un nicho de mercado especial que es el Uruguay, ¿verdad? Que importa unas 35.000 toneladas, 40.000 toneladas también llegó de importación de carne porcina, ¿verdad? Y su principal proveedor es Brasil, si bien compran también de otros países de Europa, como ser España, por ejemplo. En ese contexto debemos decir de que estamos ingresando con mucha expectativa y con muy buen suceso al mercado uruguayo, ¿verdad? Y nos estamos convirtiendo en jugadores, digamos, de referencia para ellos. Vale decir que estamos logrando que en este momento ellos, antes de cerrar sus requerimientos de materias primas, consulten con nosotros o consideren nuestras ofertas a los efectos de cerrar sus volúmenes de compra. En ese contexto también creo que está a conocimiento de ustedes y de la audiencia que hemos nosotros realizado un evento hace un par de semanas en Montevideo, ¿verdad? Como una presentación de nuestra empresa a los efectos de que los importadores y las industrias brasileras pudieran conocer de primera mano qué es lo que estamos ofertando, cuál es la capacidad de cumplimiento que tenemos como empresa desde el punto de vista de volúmenes y sostenimiento de precios, y también cuál es la seriedad con que nuestro país y nuestra empresa encara sus operaciones de exportación. Creo que todos estos sucesos están siendo muy satisfactorios y esperamos que por la temporada de fin de año, que siempre genera mayor demanda, los precios puedan ir subiendo paulatinamente en el mercado internacional. Totalmente. Ahora, ¿solamente estamos exportando a Uruguay o también hay otros mercados donde Paraguay ya ha logrado posicionar sus productos, don César? Bueno, también es de público conocimiento que nuestro principal mercado ha sido por muchos, muchos años Rusia, ¿verdad? Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 2020,
Rusia ha implementado un arancel a la importación de carne porcina, vale decir que es para toda la carne porcina de importación que quiera ingresar a Rusia, un arancel del 25% a la importación. Y ese arancel es como una barrera, ¿verdad? Que se implementa a los efectos de poder hacer de que su propia producción sea sostenible, ¿verdad? Rusia es un país sabemos, con clima extremadamente frío durante muchos meses del año. Entonces, el mantenimiento de las temperaturas que son convenientes para la cría de cerdo, que están entre los 20 y los 24, 23, 24 grados, eh, se hace muy costosa para ellos. Entonces, su producción no es competitiva con la de otros países, entre ellos nosotros, ¿verdad? Y ellos restringen eso implementando aranceles aduaneros a la importación. Esto de alguna forma nos inició un proceso de que no podamos acceder a ese mercado y fundamentalmente después y con la pandemia, los costos internacionales de flete de transporte se incrementaron exponencialmente. Contenedores que nosotros pagábamos 2.200, $2.500, contenedores de 40 pies, ¿verdad? De 28 toneladas netas de carga, hoy se están pagando entre 10.000 y $12.000 por cada contenedor, ¿verdad? De manera que el impacto ha sido también bastante fuerte en lo que es la logística internacional. Es así y ahí que nosotros decidimos orientarnos fundamentalmente a Uruguay y como relaté al principio, nuestro proceso de acceso y de ingreso a ese mercado está siendo satisfactorio. Entiendo que también estaban exportando a Taiwán y que las cuotas también de compra habían crecido en los últimos años. Perdón, no completé tu pregunta. Los otros mercados a los que estamos yendo también son fundamentalmente países balcánicos, ¿verdad? Como Georgia, por ejemplo, que es hoy nuestro principal mercado de alternativa y a la que accedemos a pesar de estos costos, con cortes nobles y también con subproductos de cerdo que están yendo a ese mercado también. Eh, y sobre el tema de Taiwán, estamos aguardando en cualquier momento la habilitación de ese mercado, ¿verdad? Eh, Falta todavía terminar los procesos que son largos siempre, los procesos de habilitación de la planta industrial de la empresa, ¿verdad? Así como la habilitación de nuestro país para el acceso de nuestro producto al mercado taiwanés. Eso según comentarios que me había hecho personalmente el embajador de Taiwán en ocasión de la celebración de los aniversario de la creación de la República China-Taiwán, que ellos llaman el doble 10, ¿verdad? Ahora fue el 6 de octubre, fue el festejo. El embajador había mencionado de que en cualquier momento va a llegar el aviso de la conformidad de la autoridad sanitaria de Taiwán para que podamos exportar carne de cerdo ahí a ese mercado. Y en Totalmente. ese contexto también vale decir de que la exportación no se va a iniciar de inmediato, ya que hay cuestiones arancelarias también que una vez habilitados tenemos que negociar con ellos, ¿verdad? Eh, como así lo hizo también en su oportunidad el sector bovino, ¿verdad? Entonces ya estamos en contacto con Cancillería. Yo estuve reunido ya con el vicecanciller, perdón, con el viceministro de Economía del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la entidad encargada de estos menesteres, de iniciar un proceso de articulación con Taiwán por el tema de los aranceles. Y sucede un caso curioso ahí, ¿verdad? Porque nuestro país está libre de impuestos para acceso a Taiwán por acuerdos bilaterales para carne enfriada, ¿verdad? Y de cerdo, carne de cerdo enfriada, así como está también libre de impuestos para carne bovina, ¿verdad? Pero resulta que la carne porcina para enviar enfriada
a ese destino y con las dificultades logísticas que hay ahora, es prácticamente imposible, ¿verdad? Ya que la validez del producto es de aproximadamente 180 días y gran parte de ese proceso queda absorbido por la logística, ¿verdad? Entonces, no hay forma de que podamos llegar satisfactoriamente a Taiwán con carne friada, por lo cual ahora, eh, a través de Cancillería, vamos a iniciar el proceso de negociación para liberación de la carne congelada, que sí tiene mucho más durabilidad, mucho más validez eh, sanitaria. Entonces, para poder enviar carne congelada, carne de cerdo congelada, como va el gran volumen de la carne bovina del Paraguay, va congelada también. Totalmente. Sí, claro, las distancias y todo obligan a que se salve de esa manera. Así Presidente, es. también quería consultarte respecto a el impacto que han sufrido este año el sector productivo. Hubo un impacto muy fuerte por el lado agrícola, también el sector ganadero, con algunos colegas tuyos que están en el ganado bovino, nos reportaban, incluso hablábamos con algunos presidentes de cooperativas en la zona del Chaco, decían que la falta de agua este año fue un problema tremendo para la producción. Esa misma pregunta quiero trasladarte al sector porcino. Esta falta de lluvia en estos primeros 6 meses del año también afectó un poco la producción porcina. Bueno, en la región oriental, digamos, el impacto de este año, ¿verdad? No, aún no se percibe ya que la soja está ahora en proceso de siembra, ¿verdad? Y el maíz que se produjo en Safriña ha generado suficiente volumen como para que pueda ser abastecido el sector. Hay que decir, sin embargo, de que los precios de los commodities, vale decir, de la soja y el maíz principalmente, que conforman el insumo principal del alimento que se produce para los cerdos. El balanceado que consumen los cerdos está hecho en un 70 a 80% de maíz y el resto es proteína de soja, ¿verdad? Incide directamente en los costos de producción. Y ese es otro de los factores que ha reducido, digamos, ha afectado seriamente la rentabilidad del sector primario porcino de Paraguay, de manera que es un doble impacto que estamos teniendo en el sector. Eso hizo de que diferentes y variados y muchos productores de la zona, sobre todo de pequeños productores de la zona de acá del departamento de Cordillera, departamento central, pequeños productores de cerdo afectados por el incremento de estos costos, hayan tenido que dejar la producción por no ser rentable para ellos, ¿verdad? En el sector industrial nos estamos defendiendo, ¿verdad? Ya que tenemos mejor acceso a los granos, estamos en Itapúa, tenemos mejores condiciones de compra de los granos que producen el alimento para cerdos y en esas condiciones estamos afrontando déficits, pero quizás no tan severos como los de acá de la zona aledaña a Asunción, ¿verdad? Y son momentos difíciles que estamos pasando, pero confiamos de que son coyunturas, digamos, ¿verdad? Entonces confiamos en que se va a ir resolviendo eso, primero con la disminución de la sobreoferta que afecta al mundo en el sector de la carne porcina, con lo cual los precios esperamos vayan incrementándose a partir de esta temporada alta de este fin de año y continúen en ese nivel alto, medio, por lo menos medio alto durante todo el año que viene, a los efectos de que los productores podamos recuperarnos de las pérdidas que han sido ocasionadas este año. Por último, presidente, quería consultarte algo que, hablando un poco con la gente del sector retail, los supermercadistas, nos manifestaban, ¿verdad? Y nos llamaba mucho la atención cuando le preguntábamos sobre cómo habían variado los precios de la carne. Nos habían indicado de que la carne porcina, que es considerada como un sustituto de la carne vacuna, había tenido un crecimiento importante en el consumo interno y que, bueno, también el consumidor paraguayo estaba aumentando los volúmenes semanales o mensuales de compra para el consumo en el hogar de carne de cerdo.
¿Cómo están viendo también al mercado local en este año y en esta evolución también de conquistar también el mercado nacional? Bueno, así es, Samuel, es oportuno destacar de que el consumidor paraguayo está consumiendo más carne de cerdo, ¿verdad? Y es también oportuno resaltar de que la carne de cerdo está más barata que la carne bovina, bastante más barata, con lo cual tienen un sustituto absolutamente saludable, muy sabrosa la carne de cerdo, todo el mundo conocemos, ¿verdad? Porque se la utiliza mucho acá en ocasiones festivas, en acontecimientos familiares, etcétera, ¿verdad? De manera que esta carne está disponible para su consumo familiar cotidiano, ¿verdad? Con lo cual se va, digamos, a incorporar a la dieta familiar o esperemos que se incorpore a la dieta cotidiana familiar una carne de primerísima calidad, ya que toda la carne que se comercializa sobre todo en los negocios formales, en la zona de Asunción, Gran Asunción y en el resto del país, ¿verdad? Es carne saludable. Toda la producción está estrictamente controlada en cuanto a la nutrición, a la calidad de los alimentos que recibe la población de cerdos, digo, ¿verdad? En la producción se controla muchísimo todos esos aspectos, así como la sanidad de los animales. Entonces es una carne sabrosa, tierna, bastante más tierna. Toda la carne de cerdo que se consume es tierna, de manera que tiene varios atributos en cuanto a su condición para la cocina y además aporta elementos nutricionales fundamentales para el desarrollo de la vida humana. Hay que decirlo, eso, y es una carne sumamente saludable, a pesar de que sigue contando con algunos tabúes, en el Claro, sentido de que es indigesta, que no hay que consumir carne de cerdo con tal cosa, con cerveza, que no hay que... Y son todos resabios, digamos, recuerdos o mitos que provienen de tiempos antiquísimos, ¿verdad? Cuando el objetivo de la producción de cerdo era la producción de grasa. La claro, gente evaluaba la producción, los productores evaluaban la producción de sus cerdos de acuerdo a la cantidad de latas de grasa que le dejaba el animal, ¿verdad? Me dejó 2 latas de grasa, me dejó 3 latas de grasa, ¿verdad? Esa era la evaluación del rendimiento de los cerdos. Sin embargo, eso hoy ha cambiado radicalmente. Hoy son animales precoces, animales jóvenes, se faenan con menos de 170 días de edad y son absolutamente magros, ¿verdad? No desarrollan la grasa que desarrollaban antes, ¿no? Su genética es diferente. Entonces eso hace de que la carne sea, como digo, muy tierna, muy saludable y muy nutritiva. hoy día en la relación de exportación y consumo local, por ejemplo, en el caso de la carne, le preguntábamos el otro día a la gente de Senaxa o a la gente de la Cámara, y en la carne bovina nos decían más o menos hay una relación de 20 o 30% para consumo interno y el resto todo es exportación. En el caso de de la carne porcina, ¿cómo es la relación entre consumo interno y la producción para exportar? En Y porcentajes, Samuel es a la inversa, ¿verdad? a la Es a inversa. la inversa. Vale decir que nosotros el 20%, máximo el 20% de nuestra producción procesada en la industria de nuestra empresa UPISA es comercializada para exportación. 80% es comercializada en el mercado interno como carne o como producto embutidos y chacinados, ¿verdad? Hay que decir también de que en los países vecinos como Brasil y Argentina, el consumo de cerdo está entre los 18 y los 22 kilos de carne de cerdo por habitante por año, ¿verdad? Nosotros en los últimos registros que se hicieron en Paraguay se midió un consumo de entre 8 y 9 kilos por habitante por año. Vale decir que hay muchísimo margen todavía para el crecimiento del consumo de la carne de cerdo. El público en general, el consumidor en general, está descubriendo la carne de cerdo y falta que se anime a probar en comidas tradicionales paraguayas, ¿verdad? Como ser un guiso de paleta de cerdo, por ejemplo,
o unas milanesas de cerdo, por ejemplo, de pierna de cerdo o de lomo de cerdo, son mucho más sabrosas que la de carne bovina y que la de pollo, y también mucho más saludables porque son absolutamente magras. La pierna de cerdo, por ejemplo, tiene solamente grasa superficial, o sea, solamente afuera de la pierna tiene la grasa, por dentro no tiene grasa, ¿verdad? Por ejemplo, es como si fuera la picaña de cerdo, ¿verdad? La picaña de cerdo es el claro ejemplo comparable con la de la picaña o la tapa de cuadril de bovina también. Tiene la grasa por fuera y la gente que no quiere consumir esa grasa la retira y se acabó. Entonces es mucho menos la cantidad de grasa que se consume. Y fuera de la picaña, los cortes de pierna de cerdo, como ser la bola de lomo, como ser el peseto de cerdo o la carnaza de cerdo, son absolutamente apetecibles y muy utilizadas en otros países para consumir esto que te digo, ¿verdad? Ya sea en guisados, ya sea en milanesas, ya sea como bife. El bife del lomo de cerdo, por ejemplo, es un bife delicioso, ¿verdad? Y tiene la particularidad, la carne de cerdo, de que uno puede retirarla congelada, digamos, un bife de lomo de cerdo. Usted puede tenerla en la gente en su freezer, en el congelador de su refrigerador, ¿verdad? En la heladera, y directamente la ama de casa puede puede colocarla en una sartén, ¿verdad? Y hacer un riquísimo bife a partir de esa carne sin que sufra ningún deterioro en su condición de palatabilidad, ¿verdad? O sea, son deliciosas igual, es lo que quiero decir, ¿verdad? Como si fuera una hamburguesa. O sea, acá la hamburguesa en la heladera y pones en la parrilla, por ejemplo. O Totalmente. pones en la paila para Totalmente. fritarlas, ¿verdad? Así mismo se Totalmente. hace con el lomo de cerdo, en bife de cerdo, ¿verdad? O la chuleta, que tiene un pedazo de hueso de la costilla y un pedacito del espinazo también, que le da ese sabor tan sabroso que tiene la chuleta de cerdo. En fin, son cosas que hoy están disponibles para la gente a precios sumamente razonables y son muy agradables al consumo. Totalmente de acuerdo. Don César, es siempre un gusto poder conversar con usted para conocer más sobre esta industria, una industria que está creciendo mucho en nuestro país, que está ganando también adeptos en el consumidor paraguayo y que está conquistando mercados, que eso es lo importante porque genera mucho empleo. Al conquistar nuevos mercados nos pareció sumamente interesante lo que está ocurriendo con Uruguay y ojalá pronto también salga lo de Taiwán. Así que muchas gracias por darnos toda esta información y ayudarnos a entender más cómo funciona este importante negocio de nuestro país. Bueno, el agradecido soy yo, Samuel, por esta oportunidad que nos dan. Y vale mencionar ese punto que acabas de tocar, en el sentido de que la producción de cerdo lo que hace es convertir los granos que produce el Paraguay, ¿verdad? La producción de soja y de maíz, que también se venden y se exportan como granos. Sin embargo, al producir cerdos, uno transforma ese producto vegetal, esa proteína vegetal, transforma en proteína animal que tiene mucho más valor agregado y genera en ese proceso, se generan muchísimos puestos de trabajo dignos para la gente y en la producción también, ¿verdad? Es un proceso productivo inclusivo e incluyente, ¿verdad? De manera que eh, debería tener mucho más desarrollo en el Paraguay. Esperamos que así sea en el mediano y si es posible, en el corto plazo. Muchas gracias otra vez, Samuel, por esta oportunidad y quedo a tus órdenes para cuando gustes. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros César Ros de Upiza, conversando con nosotros respecto de lo que es el mercado de la carne porcina, toda la industria que se mueve, los mercados que Paraguay está conquistando y bueno, las perspectivas que hay también de seguir creciendo tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Con esto cerramos Monitor Económico. Será hasta un próximo encuentro.